Antes de morir, el único lugar. Bueno, bebé. Por cierto que empezó a llover, no sé si se escucha. No, igual, o sea, no se escucha nada, pero igual eso lo corrijo en edición. Ah, bueno. Este Comencemos. verano alemán, que solo llueve. Comencemos de cero como si no lo hubiera cagado yo con la grabación. Me gustaría hablar más, pues. Como si estás impactado. Entonces, bienvenidos a Antes de Morir, el único podcast avalado por la Universidad de la Calle, como reemplazo no oficial de la terapia, donde contamos esas historias tan absurdas, inútiles y geniales que nos recuerdan por qué vale la pena estar vivo. Hoy vamos a viajar al siglo XVIII, donde las horas extras se pagaban con doble ración de latigazo, donde los niños trabajaban en vez de usar pantallas y donde las estrellas de rock morían jóvenes. Y para desentrañar estas curiosidades que nos recuerdan lo fascinante que puede ser el pasado, hoy tenemos con nosotros a Crisel Contreras, química, productora de radio y la persona más sexy de esta llamada. Cuéntanos, Cris, ¿cómo estás? Por ahora. Yo muy emocionada. Qué genial. El día de hoy vamos a hablar del siglo XVIII, como te comenté, y aunque se supone que no sabes nada, pero spoiler sí porque la cagué, entonces sabe como los primeros 5 minutos del No, episodio. pero eso no lo digas. No, ellas saben, ellas son muy inteligentes, se van a decir. Cris. Yo lo sé todo. Sí, lo sabes todo, y por eso te invité. Vamos a ir a Austria-Hungría, el lugar favorito de los niños a los que les gusta la historia. Y a finales de este periodo histórico del siglo XVIII sucedían eventos culturales que convertían a Viena en el centro de toda la movida artística del mundo civilizado, la Europa blanca básicamente. Muy bonita. Donde a pesar de la baja escolarización de la época, todos fingían entender completamente las sinfonías que allí sucedían. La capital imperial había desarrollado un ecosistema cultural en Habsburgo bajo el gobierno de la emperatriz María Teresa, que había convertido el patronazgo artístico en una forma de diplomacia blanda. La verdadera estrategia. El uso de artistas en vivo era básicamente una batalla de Pokémon del tipo música, que se reducía a «Tu clavicordista francés pasó hambre, lo que hizo aumentar su defensa especial. Tendré que lanzarle mi mejor violinista para poder romper su defensa». Y luego venía el del oboe a pegarle y cambiar la jugada. La gente de los oboes, cuídense, la gente de los oboes. Siempre son los más sospechosos porque nadie piensa en ellos. Ellos y lo de los triángulos son asesinos en serie. Totalmente. Viena era parte del territorio de Habsburgo y su población había codificado el comportamiento musical a un nivel tan sofisticado que existían protocolos específicos sobre cuándo interrumpir una actuación con aplausos. Si aplaudías en el momento equivocado, quedabas marcado para siempre como la persona que claramente compró su educación en lugar de heredarla como la gente de bien. Imagínate que te señalan en la calle como que ese es el que aplaude cuando no debe. Se ve que es un fake, que es un wannabe. Un asqueroso nuevo rico. Un asqueroso nuevo rico. También eran expertos en el fino arte de expresar desaprobación sin ser vulgares. Un arte que requería al menos una maestría, el único tipo de educación que tenía la mayoría de gente. La más importante. ¿La más importante? Yo creo que sí. Porque quiero saber yo matemáticas. Puedo saber cómo hacer bullying sin que se note. Me encanta, porque también tenían que saber qué tipo de comentarios hacer durante el intermedio porque una observación mal calibrada podía costar toda tu reputación social. Claro, imagínate estar hablando, no sé, de cosas como los cultivos, la agricultura o la nueva amante del rey, no solamente del clima. Bueno, yo creo que en el momento específico de la clase social en la que estamos hablando, no creo que alguien haya pisado tierra en su vida. Eso es lo que quieren que creas. Puede ser. Estos rituales no eran caprichos aristocráticos, sino un sistema de exclusión social muy efectivo, heredado de generación en generación. Aunque, a observación personal, eran caprichitos de burguesitos ricos y ya, nepo babies. A ver, si no eres nepo baby, ¿qué clase de aristócrata eres? Uno que se sudó su fortuna. Pues muy mal. Muy mal. Tener un clavicordio en casa era un gran símbolo de estatus, y con él todo el mundo sabía que eras importante. Los varones aristocráticos competían ferozmente por tener los mejores instrumentos, los compositores más exclusivos y las audiencias más selectas para que todos supieran en qué nivel estabas. O sea, tú estabas aquí porque tenías a Messi y el resto estaba aquí porque solo tenía Falcao. Claro. O sea, si no tienes el MVP, ¿qué estás haciendo? ¿Crees que los del triángulo son suficientes? Pues no. Y hablando del MVP, llegamos a nuestro primer protagonista de esta historia. Wolfgang Amadeus fucking Mozart, que nació el 27 de enero de 1756 en Birchplatz, Salzburgo, Austria, que representa el caso más extremo de lo que sucede cuando la crianza helicóptero se encuentra con el genio innato.
un chico que de los 5 años se convirtió en una atracción de circo. El equivalente perfecto de una persona que creció siendo un niño youtuber básicamente. Por supuesto, ¿quién iba a mantener la familia? Los padres. Pues Leopold vio en Mozart su forma de mantener la familia, porque lo explotaba arrastrándolo por toda Europa para que compusiera a la élite. Incluso en su muerte, yo creo. Tú vas a Salzburg y todo es como que en esta esquina se paraba Mozart. Aquí en este lugar le gustaba sentarse a Mozart por las tardes. Y este chocolate se lo comía Mozart. Y todo es así. ¿En serio? Sí. Es como un gran Disney, de solo Mozart. Sí, es como que esta es la casa donde nació Mozart y esta es la casa donde nació la mamá de Mozart. Esta exposición temprana creó una personalidad fascinante y problemática. Mozart desarrolló la necesidad constante de ser el centro de atención, completamente normal, y una completa incapacidad de relacionarse normalmente con otras personas y figuras de autoridad. Claro, porque ¿quién iba a ser mejor que él, por favor? Como escribió el propio Mozart en una carta a su padre. Si la gente pudiera ver dentro de mi corazón, casi me sentiría avergonzado. Allí todo es frío, frío como el hielo. Era una confesión de alguien que había aprendido a provocar emociones en la audiencia antes de aprender a procesarlas para él mismo. Pues claro, ¿tú qué te crees? Que va a tener inteligencia emocional y talento. Es que no había nacido Freud, por eso no sabía que tenía problemas con la mamá. Claro, pero si lo hubiera sabido no hubiera escrito cosas bonitas. Es completamente posible. Mientras los demás adolescentes discutían problemas típicos de ciudad como «Nadie me entiende, tú nunca me escuchas». Él estaba en su habitación rodeado de partituras, componiendo óperas completas. Esa dicotomía entre su género musical y su desarrollo emocional explica por qué Mozart era simultáneamente el compositor más brillante de su época y probablemente la persona más difícil de manejar en una habitación. Claro. Mozart era un rockstar, era el Diomedes Díaz de su tiempo. Me estoy imaginando a Mozart así con la peluca y el traje, pero con un acordeón y una botella de antioqueño. Definitivamente creo que ese sería demasiado el mood de Mozart. Porque lo podemos buscar en la IA. Puede ser. Eso es una buena idea, la verdad. Tengo que anotarlo para referencia de que la gente visual. Referencia visual. A ver, es que sabemos que Mozart tenía unas cosas así de artista torturado, despechado, aunque fuera un adolescente. Y además de eso, Mozart tenía algo que muy pocos músicos de su tiempo poseían, un genuino poder de estrella. No era solo un intérprete excepcional, era un animador que entendía instintivamente que la música, como cualquier otro arte, es perfectamente también un espectáculo. Sus conciertos eran largas sesiones donde siempre había innovación en los patrones musicales. Quiero que piensen en un concierto de Bad Bunny mientras voy dictando toda esta parte. Porque sé que nombré a Diomedes, pero él no era tan performático con la tecnología actual, así que piensen en... Pienso en Taylor Swift. La reina, piensen en Taylor Swift. Él entendió perfectamente el mundo del espectáculo, en un momento histórico donde los músicos eran considerados solo como servidores de baja monta. Los lacayos, pero no. Como él mismo escribió, con característica modestia. Para ganarse el aplauso hay que escribir cosas simples, que hasta un cochero podría cantarlas. Era la filosofía de alguien que entendía que la genialidad sin accesibilidad es solo masturbación intelectual elegante. Claro, y un poquito de comentario en su clasismo. Pero bueno, si no lo hubieran querido los aristócratas. Pues no creo que haya sido como la persona favorita de los aristócratas, pero llegaremos a eso. Su personalidad excéntrica se convirtió en parte integral en su marca. Siempre usaba colores extravagantes en su vestimenta. A pesar de su genio, Mozart seguía siendo tratado como un sirviente ilustrado por la nobleza. A sus 14 años viajaba con su padre Leopold, quien negociaba sus contratos como si fuera un artesano exótico. Es como una categoría, eran como todos artesanos, pero era como que el pic de ser artesano dentro de esa escala de estratos sociales. Es el inicio de ser el Kris Jenner del siglo XVIII. Cuando el príncipe arzobispo de Salzburgo lo contrató como, y corrígeme mi pronunciación porque lo voy a hacer horrible, Concertmeister. ¿Concertmeister? Como maestro de conciertos. Sale en alemán, sí. ¿Cómo sería eso? Concertmeister. Eso es lo que va a sonar. Maestro de conciertos en la corte de Salzburgo. Sin embargo, cuando lo contrataron, este cargo no le pagaban.
y tardaron como 2 años en pagarle, seguramente porque estaba siendo contratado por el príncipe arzobispo de Salzburgo, que me pareció... Pero ahora me da mucha curiosidad, o sea, ese cargo en realidad se llama así. Sí, él era el líder político y el líder eclesiástico de esa parte. ¡Qué gracioso! Sí. Suena muy gracioso como que el príncipe arzobispo. O ¿Cómo sea, que? que me lo imagino. Es como bien raro, como que con el traje de arzobispo, pero en un trono, no sé cómo imaginármelo. A mí me gusta pensar que era un tipo con una corona que daba la misa. Tal cual, sí me lo estoy imaginando. Pero qué gracioso. Será una cosa de la traducción que suena como muy raro en español. Pues no, es que él era el líder de la iglesia y a la vez era un líder político territorial, entonces tenía los dos cargos. Ah, claro, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Qué gracioso. Pero llegamos a lo que nos gusta. Ya a los 16 años le empezaron a pagar a Mozart por fin. Ay, no le están pagando todo este tiempo, ¿cómo así? No, o sea, desde que lo contrató el príncipe arzobispo no le pagó porque era un cargo no remunerado, era mérito. Los becarios, como siempre, del Y siglo le, XVIII, sin pagar. y le empezaron a pagar 150 florines. Ay, Dios mío, denme un segundo para tomar. 150 florines anuales. Eso era lo que empezó a ganar. Para dar contexto, un sirviente doméstico ganaba entre 12 y 15 florines al año, más comida, más alimentación. O sea, ganaba Bueno, bien. da súper bien. Sí, claro. También un maestro de escuela ganaba un maestro o un relojero ganaba entre 50 y 100 florines al año. O sea, No, de estaba Mozart más... estaba. Sí, pero, o sea, no ganaba tanto porque, por ejemplo, un médico o un abogado ganaba entre 200 y 500 florines al año. Era como que estaba comenzando su carrera. Bueno, pero tiene 16 años. Ya salió el sueldo mínimo y eso es lo que nos gusta aquí, que la gente gane plata. Y ahora su papá está como que, ajá, bien, para la casa. Sí. En su famosa... ¿Cómo? Nada. Perdón, no. Que el papá estaría como que, bueno, ya vivió todos estos años de gratis, ahora paguen. En su famosa carta en 1781, Mozart diría: el arzobispo es un tirano que me llama granuja y sinvergüenza, reflejando la frustración que tenía por el cargo que ostentaba. Mozart estaba sirviendo en la corte del arzobispo Collorero, que era como su jefe directo, pero se sentía subestimado, tratado como un sirviente más. No lo entendían, no lo valoraban. Sí, estaba frustrado porque sentía que no tenía como muchas oportunidades y por parte del arzobispo lo veía como un subordinado arrogante e insolente. Según reportes de testigos y la carta de Mozart a su padre, el conflicto culminó cuando el conde Arco, otro arzobispo, la mano derecha de Colloreda, lo despidió literalmente con una patada en el trasero. Así lo cuenta Mozart, aunque podría ser una hipérbole dramática de él mismo. Pero bueno, hay pinturas, hay cosas. Sí. En este intercambio de problemas que hubo entre ambos, hay como frases que salen de las cartas que intercambiaron. Básicamente fue como Mozart le escribe a Colloredo: ya no soy un sirviente, soy un músico que merece respeto. Y Colloredo le escribió como... entonces, Pobre Toche. básicamente. Entonces, que no toleramos... Vaya vergüenza. ¿Qué se cree que aquí no es cierto? Pues no. Después de una carta a su padre, Mozart diría: me despidieron como un perro, así tratan a la gente. Esta gente, a los hombres con mucho talento. No soportaba ser tratado como un empleado, pero tampoco entendía las sutilezas de la diplomacia cortesana. Y como escribió en otras cartas, porque estoy citando mucho para que este podcast parezca de gente inteligente. Y Claro. sí, simplemente sigo mis propios sentimientos. Era la filosofía de alguien que había confundido seguir su pasión con ignorar las consecuencias prácticas de tomar sus propias decisiones. De alguien que no hace el mercado de la casa. Sí, Mozart vivió constantemente al borde de la quiebra, no porque no tuviera buenos ingresos, sino porque no sabía gestionarlos. Gastaba en lujos innecesarios como un carruaje nuevo y muy lujoso, en vez de gastar en sus necesidades básicas. Era el prototipo del creativo que cobra bien por proyectos individuales, pero nunca aprende a crear como flujos de ingresos sostenibles. Era el típico que se compra el Lamborghini. Sí, es que sí, él básicamente eso lo resume perfectamente. Mozart era la prueba evidente de que el carisma es un superpoder independiente del talento, y él tenía ambos, lo que lo convertía en una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. Era el tipo de persona que si entraba en una habitación, todo se iba a convertir en el tema de la conversación, aunque él no estuviera presente en la habitación. Sí, no entiendo.
entiendo perfectamente. Mozart era un tipo tan verga que cuando hacía algo, todo el mundo se empezaba a replantear si realmente tenían que seguir como en la música. Sus contemporáneos lo describían como con una mezcla de admiración y de horror existencial. Bueno, tú imagínate que tú eres un músico, te sientes orgulloso de tu partitura, y luego llega el pana con una vaina, tú como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Básicamente así hacía sentir a todo el mundo. Pero No, como que, o sea, mejor me voy a hacer mecánico de carruajes o algo. yo creo que por eso era tan arrogante. Yo creo que si tuviera el Bueno, talento él también sería arrogante, pero exacto, o sea, si yo fuera, pues a mí estaría arrogante. ¿Qué cree? ¿Que sería humilde? Pues no. en una carta su padre explicó su proceso con la misma casualidad que alguien explicaría cómo toma su café. Mi corazón se llena de mucha alegría porque me siento muy alegre en este viaje, porque es muy acogedor porque mi carruaje es muy acogedor. Y Mozart no tenía como muy buena redacción o ortografía, pero era un genio musical absoluto, entonces eso es lo que nos importa ahorita. No era casualidad ni suerte, él había desarrollado una forma completamente diferente de procesar la información musical. Era como si su cerebro estuviera solo diseñado para la función de hacer música. Representa al artista que entiende perfectamente su arte y no tenía como que cualquier otra habilidad. ¿Para qué más? En 1781, mientras Mozart se peleaba con el arzobispo Collorero y trataba de establecer como un músico independiente en Viena, conoció a Constant Webers. Ella tenía 19 años y él tenía 25 años. Y ahí nació el amor. Aunque un pequeño detalle en esta relación, a Mozart lo había rebotado la hermana mayor de Constance. Entonces, él se enamoró perdidamente de Constance cuando Aloisa le dijo que no. Bueno, el amor es una magia, nada sospechoso. La familia Weber era como una telenovela donde la matriarca organizaba todos los matrimonios de la familia. Ella era María Casilia Weber. Era la típica suegra manipuladora que veía a Mozart como una oportunidad económica. Ella tenía 4 hijas y necesitaba casarlas bien, preferiblemente con un hombre Imagínate que llega ahí Mozart y quiere casar con tu hija y tu hija, ay, no, no me gusta. Y tú como que, ¿está loco o qué? Su hermana sí se casa con él. Quedan 3, hay más oportunidades y todas se parecen. Como que no se preocupe, señor Mozart, mira, aquí está otra. Pero Mozart no tenía realmente ingresos estables, tenía talento, tenía carisma y tenía la capacidad de generar dinero, pero no tenía como la capacidad de mantener ese dinero. Solo le falta una esposa que lo mande. Y ahí llegamos con justo Constance. Cuando Mozart se mudó como huésped a la casa Webers porque necesitaba alojamiento, la madre inmediatamente comenzó a planear cómo atrapar a ese genio musical con sus hijas. Mozart cortejó a Constance escribiéndole cartas que eran una mezcla de declaraciones de amor romántico y chistes escatológicos. Sus cartas incluían frases como mi amor, eres la luz de mi vida, seguido inmediatamente de bromas sobre funciones corporales que tal vez eran muy poco apropiadas en ese contexto. Pero el paquete completo, mira, tienes romance y humor. ¿Qué más quería la gente? Yo creo que Mozart era la clase de persona que era como que, coño, mami, con ese culito yo me porto bien hasta en misa. Me estoy imaginando eso, pero en alemán y me da mucha risa. Constant aparentemente encontraba esto encantador. Era una de las pocas personas que realmente lo entendía. Entendía la personalidad de Mozart, que era una mezcla entre alguien brillante, irresponsable, infantil, y era una persona tierna de manejar. Se casó básicamente con un niño, o sea, él se convirtió en su mamá. Pero bueno, si era feliz. Se casaron el 4 de agosto de 1782, contra la voluntad del padre de Mozart, Leopold, quien pensaba que Constance era una cazafortuna sin educación que arruinaría la carrera de su hijo. Trabajo el cual él no necesitaba ayuda para arruinar su carrera. Leopold no estaba completamente equivocado sobre los problemas financieros, pero sí estaba equivocado sobre Constance. Ella resultó ser la única persona capaz de mantener a Mozart funcionando, o sea, mantener a Mozart como un adulto semifuncional. Claro, o sea, la esposa no le iba a dejar, ay, que me quiero comprar el carruaje del año. Y él como que está loco, que hay que comprar patatas. Constance se convirtió en la manager no oficial de Mozart. Era quien negociaba con los acreedores cuando Mozart gastaba más de lo que ganaba, la que organizaba las finanzas domésticas, la que cuidaba a Mozart cuando se enfermaba, la que soportaba sus obsesiones creativas que lo mantenían despierto y
y moviéndose de un lado para otro hasta las 3 de la mañana. ¿Quién más iba a aguantar a ese hombre? Contrario a algunas versiones románticas, el matrimonio entre Mozart y Constance no fue perfecto. Sorpresa. Pero ¿por qué si estaba el amor escrito en las estrellas? Él era impulsivo, ella era práctica. Él gastaba dinero que no tenía, ella trataba de administrar esa economía que era casi imposible. Él vivía para la música y ella vivía para mantener a su familia funcionando. Tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivieron hasta la edad adulta. Carl Thomas y Franz. ¿Sí? En el siglo Parece XVIII, único. sí, en el siglo XVIII la mortalidad infantil era alta para todos, pero la familia que vivía constantemente al borde de la pobreza, cada pérdida era devastadora. Constance pasó la mayor parte de su matrimonio embarazada, lidiando con los duelos de la pérdida de sus hijos y tratando de mantener estable a un esposo que oscilaba entre un genio brillante y un desastre emocional total. Pero se imagina que usted está por ahí en la calle como que, ay, qué afortunada que Mozart es su esposo, qué brillante. Y usted, sí, pero después ande por ahí en la casa que deja los zapatos tirados por todos lados. No, yo creo que estamos hablando de un nivel en el que ella desearía que el problema fuera de los zapatos. Bueno, sí, pero es más como que luego va y se gasta toda la plata y luego yo, ¿quién tiene que responder a los acreedores? Yo. Cuando Mozart murió en 1791, Constance tenía 29 años. Entonces, o sea, tuvieron 6 hijos en 10 años y a la pobre cagaja solo le tocó como las vacas flacas porque el tipo se la pasaba gastando de todo. O sea que igual le fue mejor después. Sí, le fue mejor después. Se casó otra vez con otro. Sí, se casó, porque en lugar de colapsar con las enormes deudas que tenían y con los hijos pequeños, la tipa se convirtió en una bicha echada para adelante. Ella empezó a organizar conciertos benéficos para pagar las deudas. O sea, vendiendo como las partituras de Mozart. Vendía composiciones inéditas que nadie había visto, valga la redundancia. Entonces fue empezando a refinanciarse. Se casó con George Nikolaus von Nielsen, quien le ayudó a escribir la primera biografía de Mozart. Y todo esto para seguir pagando y yo creo que eventualmente empezar a llegar a cero. Yo creo que esa es la meta de todo endeudado, llegar a cero. Pobrecita la esposa. Pero bueno, pero a ver, ¿qué tanto creemos que en realidad, o sea, ahora me está dando la sospecha, ¿qué pasa si en realidad, o sea, como estas partituras eran reales de Mozart o de la tipa como que, venga, me escribo algo, lo vendo? Wow, buena pregunta. Yo creo que lo importante es creerle a la víctima. Y ella era la víctima en esa relación. Sí, por supuesto que sí, imagínate. Pero bueno, al menos le quedaron unos hijos y podía vender todo. Vivió hasta 1842 asegurándose de que el legado de Mozart fuera conservado correctamente. Sin Constance, probablemente la mitad de la música de Mozart se habría perdido para siempre. Ella fue quien guardó sus partituras y organizó sus archivos y se aseguró que sus obras fueran publicadas póstumamente. Y aquí llegamos al tercer actor de esta historia, y que en algunas versiones es el antagonista principal, el Sasuke de este Naruto llamado Mozart, Antonio Salieri. Él nacería el 18 de agosto de 1750 en Lenaggio, cerca de Verona. Verona. Hijo de Antonio Salieri, un zapatero con un negocio propio, de Ana María, que creció en el seno de una familia trabajadora que había alcanzado una modesta prosperidad, llegaron a ser clase media. Durante esos primeros años de estabilidad, Antonio comenzó su formación musical. Él empezó a estudiar violín, clavincévalo y junto a su hermano mayor Francesco, quien era un alumno del renombrado Giuseppe Tartini. Sin embargo, la fortuna de la familia no duró demasiado. El negocio de su padre quebró y poco después ambos padres murieron cuando Antonio era un adolescente. Mientras Mozart recorría los palacios, a pesar de sus dificultades, su talento no pasó desapercibido. Tras la muerte de sus padres, fue acogido por amigos y mentores de la familia, primero en Padua, luego en Venecia, donde continuó sus estudios musicales bajo la guía de Giuseppe Battista Petrocelli. Pero me intriga cómo funciona eso, como que de repente están ahí como que, mire, este se murió, o sea que nos traemos al niño para casa. No, pues sí, o sea, si son los padrinos, tienen que cumplir su rol de padrinos, no es solo llevar torta el día del bautizo. Es verdad, ¿tú has vuelto alguna vez a hablar con tus padrinos? No porque tuve como un inconveniente hace como 20 años y creo que nunca le caí bien, pero cuando yo me Yo acuerdo... tengo 4 y ni así. Qué triste. En un giro decisivo de su vida, a los 16 años, llegó con Florian Leopold Gassmann, un compositor de la corte imperial de Viena.
que lo escuchó tocar y se quedó muy impresionado, lo llevó consigo a la capital del imperio austrohúngaro y lo tomó como un protegido. Lo presentó ante el emperador Joseph II para un joven huérfano de provincia era como sacarse la lotería. Pero me intriga porque ahora los emperadores del Imperio Austrohúngaro también tienen acento italiano. Es porque para mí todos son italianos. Pero si ya están en Viena, ¿cómo van a ser italianos? ¿Y vieron esto en Italia? Claro. No, Viena está en la capital del Imperio Austrohúngaro. Bueno, está bien. Bueno, pero si quieren pueden ser italianos. No, bueno, está bien. No, hay que comenzar a hacer. No. No. Él era Ahora se va a empleado. encontrar con Mozart porque ya están en Viena. Sí, y dame un segundo porque di clic donde no era, entonces vamos a... Ah, esto completamente planeado para aumentar El rating. No, para aumentar el suspenso para mientras Salieri conoce a Mozart. Definitivamente. Ay, ya que la cagué. Esta sección específica se va a adorar. Ay, Dios mío, no puede ser que soy malo para dar clics. Me metí en otro lado. Esto me genera mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tanto lo No, porque perdiste? Mucho lo perdí. Como que me salí de pestaña y ahora me molesta un poquito porque había salido perfecto con Tulio. Y esto es un montón de problemas. Pero, ¿cómo te pudiste haber salido tanto? Es que sí, por eso, ese es el problema. Pero no tienes como un documento de Es que me de salí del Word, documento. no sé. No, es que me salí del documento. O sea, me salí de la pestaña y entonces estoy volviendo al Notion. Pues voy a volver a abrir el documento, ¿no? Pero es que estoy abriendo el documento, pero ya va. Dios mío, tanta presión. Ah, pero es que como dice que tiene un problema, yo que no sé qué está pasando. Ay, no me acuerdo dónde iba. Ah, ya. En algo de que llamaban a Viena. Y con el emperador que no es nada italiano. Bueno, pues sí. Sigamos como si todo esto no hubiera pasado desde la parte en la que dije que se había ganado la lotería. Vale. Salieri no era el típico genio rebelde que se peleaba con la autoridad. Era básicamente todo lo opuesto. Un buen muchacho. Era el empleado que todas las corporaciones modernas querrían tener. Talentoso, confiable, diplomático, completamente comprometido con la institución que había adoptado. La clase de persona que haría horas extras sin paga y a la vez aportaría para la pizza de todos. Claro, se pone la camiseta. Y seguro le cae súper mal Mozart y Mozart le cae súper mal él. Ya llegaremos ahí. Su ascensión a la corte de Venecia fue meteórica, pero él sí tenía un sistema. No era casualidad, no era como favoritismo político. Salieri tenía talento genuino y, más importante, la disciplina para desarrollar su talento dentro de las estructuras institucionales. Era como si hubiera entendido instintivamente que él en el siglo XVIII la independencia artística total era un lujo que solo los verdaderamente excepcionales como Mozart podían entender. Y esto es crecer pobre. No, mire, ese sabía cómo funciona. Dijo, yo no me voy a estar matando la vida siendo freelancer, buscando contratos. A mí que me mantenga aquí estos de la corte. Como compositor en la corte de Viena, compuso muchas óperas con las que se hizo su reputación. Mucha música sacra, obras vocales, orquestales. Sus alumnos incluyeron también a Beethoven, a Schubert, a Liszt, y no solo exitoso por él mismo, era el mentor de la siguiente generación de superestrellas. Durante su carrera, Salieri no se limitó a Viena, sus óperas se presentaron exitosamente en París, Roma, en todas partes de Venecia. Eran éxitos internacionales, aclamados por la crítica y comercialmente exitosos. El dinero. Yo creo que él me suena mucho como a Don Omar. Ah, no, ya, ¿por qué a Don Omar? O porque está escribiendo a Don Omar como un tipo decente que le enseña a la siguiente generación a hacer reggaetón y a mover las caderas. Claro, un tipo no problemático. Pues Don Omar no es tan problemático. Es verdad, no, sí, me convence. O sea que podría ser canon el salir con tu mujer, pero con Mozart. No creo porque Salieri un tipo decente y no se hubiera metido con una mujer casada. Lo que tú eso que quiere que creas. Me engañó completamente. Lo fascinante es que Salieri desarrolló un enfoque sistemático hacia el éxito musical, que era completamente replicable, no dependía de una inspiración divina o un genio natural. Él sabía entender su mercado, perfeccionar su oficio y construir relaciones profesionales sostenibles. Su filosofía, no sé leer. Hay palabras complicadas. Su filosofía compositiva era arquitectónica. Cada obra estaba cuidadosamente planeada, estructuralmente sólida, diseñada para satisfacer tanto estándares artísticos como expectativas de su audiencia. Era música diseñada para la longevidad y construida con la misma atención al detalle que caracterizaba la ingeniería alemana. Salieri
entendida como el mundo de entretenimiento de su época. Aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque la rivalidad entre Mozart y Salieri es una de las mayores tergiversaciones históricas jamás perpetradas por la cultura pop. En realidad, la evidencia de una animosidad profunda entre los dos compositores es escasa. Tanto Salieri como Mozart trabajaron en la misma ciudad y fueron contemporáneos, lo que inevitablemente los llevó a una competencia profesional. Sin embargo, esta competencia no era algo que se saliera de la norma de un ambiente altamente competitivo. Mozart y Salieri no fueron rivales amargos como retrata la película Amadeus y la... Pero ¿Cómo? así que chiste. Es que esto se trata de eso. O sea, yo entré a este guión por la película Amadeus. Yo dije, esta gente se odia y se va a tirar un montón de mierda. Y es como, bueno, no se tira un montón de mierda, pero sí es suficientemente interesante. La evidencia histórica sugiere que tuvieron una relación profesional cordial. Salieri incluso fue el tutor del hijo de Mozart después de su muerte. Es como si en este momento Messi, o sea, se muriera Cristiano y Messi entrenara a Chris Jr. para que fuera el próximo delantero del Barça. Lo veo. En realidad ellos se respetaban mutuamente y no tenían un odio eterno el uno por el otro. Los conflictos reales entre Mozart y Salieri no eran vendettas personales, era la consecuencia directa de dos músicos de alto perfil en un mercado muy limitado, porque ambos necesitaban patrocinio imperial para mantener sus estilos de vida. Era una competencia de suma cero. Una comisión para Salieri significaba una oportunidad menos para Mozart. Se repartían. Yo no sé si se repartían. Pero realmente era el mismo mercado. Es que ellos ya estaban en el top. O sea, los dos estaban como en la Premier buscando los mismos equipos. Entonces, ¿Quién gana el Balón de Oro? Sí, Mozart representaba la innovación y romper las reglas, mientras Salieri representaba la tradición, la estabilidad institucional, que estaban compitiendo por la misma audiencia. Mozart estaba constantemente quebrado y Salieri tenía ingresos estables. Esta desigualdad inevitablemente creaba tensión, no porque Salieri fuera estrictamente malvado, sino porque la disparidad económica complica demasiado una relación profesional. Claro, porque Mozart es un loco. Es una forma perfecta de describirlo. Ella va aquí, tengo que cargar la laptop. Claro, porque a ver, Mozart es un freelancer a trapo. Y el otro es un hombre con un sueldo fijo y que no se ve que sea tan loco. Sí. Y otro de los disparadores de lo que la cultura popular hizo creer que Salieri era como el eterno enemigo de Mozart fue por todas las circunstancias que rodearon la muerte de Mozart. Porque, por ejemplo, Mozart murió pobre, olvidado y supuestamente envenenado, lo cual es relativamente falso. El 5 de diciembre de 1791, Mozart colapsó en una cama en Viena a los 35 años. Sudando, delirando y con el cuerpo tan inflamado que su esposa Constance decía que se estaba deshaciendo desde adentro. La causa de muerte nadie la sabe con certeza. La versión oficial de la época fue fiebre reumática aguda. ¿Y eso no te suena a ti a veneno? Sí, la verdad yo no sé si defender mucho a Salieri de aquí en adelante. La verdad conoce que fue asesinado por Salieri. La versión más realista según los médicos modernos es que Mozart trabajaba como loco, dormía poco y vivía con deudas constantes. Se automedicaba con lo que tuviera a la mano y en una ciudad donde el agua potable era más tóxica que la cerveza, posiblemente él se llenó su estomaguito de un cóctel de muerte. Sí. Muy conveniente esa sobredosis. Sí, los historiadores médicos actuales han propuesto todo tipo de diagnósticos. Chicinosis, por comer carne de cerdo mal cocida, fiebre reumática, insuficiencia renal y y agotamiento extremo combinado con una infección del sistema inmunológico debilitado por años de estrés y que no pudo combatir. Y la verdad, todo esto me suena que fue envenenado. Pero me cae muy bien Salieri, entonces vamos a hacer como que... Pues a ver, nadie lo sabrá, pero... Sí, y en sus últimos días Mozart estaba obsesionado con la idea de terminar su obra magna, un requiem para sí mismo, un encargo anónimo, pagado en efectivo por adelantado que llegó a sus manos justo cuando su salud comenzó a deteriorarse. El misterioso cliente resultó ser el conde Franz Borsbacher, Dios mío. Aquí va a estar apareciendo como las cosas que pronunció horrible. Quien quería atribuirse la composición para honrar a su esposa fallecida. Pero Mozart, en un estado delirante, creía que alguien, quizás un fantasma, quizás Dios,
Quizás simplemente su propia premonición le había encargado música para su propio funeral. El carajo ya estaba enfermo. No fue porque estaba como meses, o sea, le llegó un encargo y dijo, ay, voy a morirme. A ver, yo creo que la clase de persona dramática que tendría una partitura para su funeral. Puede ser. Y murió sin terminarlo. Dejó 8 compases inconclusos de Lacrimosa, como si hubiera dicho, hasta aquí llego, el resto lo ponen ustedes. Su alumno Franz Schubert completó la obra, pero esos compases finales de Mozart siguen siendo algunos de los más emotivos jamás escritos, como si hubiera logrado capturar la música en el momento exacto antes de despedirse de la vida. Pues te imaginas que está escribiendo la obra y luego todo el mundo como que esta porquería que puso el otro no hace nada, no es lo mismo. Mozart fue enterrado en una fosa común, pero no por pobre como dice la leyenda popular, sino que en la Viena de 1791 era normal que las familias de clase media usaran fosas comunes para reducir los costos. Sí, por pobre básicamente. Sí. Lo que sí es cierto es que prácticamente nadie asistió a su funeral. Un tipazo. Sí, se ve muy querido por todos en el pueblo. Hacía mal tiempo. Sus amigos aristocráticos consideraron que no valía la pena mojarse por un músico muerto. Constance estaba demasiado devastada y enferma para organizar algo más elaborado. Ay, esto suena tan triste. Es que poner como excusa la lluvia cuando vives en Austria es como que serio. Nadie sabe exactamente dónde están sus restos. El compositor que creó algunas de las melodías más memorables de la historia humana desapareció sin dejar rastro físico. Es como si el universo hubiera decidido que su verdadero cuerpo era la música que había dejado en el corazón de todos. Mozart murió pensando que había fracasado. Sus últimos años estuvieron marcados por deudas constantes, peleas con patrocinadores y la sensación de que Viena ya no lo apreciaba como antes. No, y se nota que sí lo apreciaba muchísimo. En su funeral fue de todo el mundo. Pero a ver, eso es como siempre, tipo, se vuelve rockstar y luego se vuelve insoportable y pues bueno. Después de que se muere, cuando le quitan la parte de insoportabilidad, ahí es que uno descubre el talento. Ya como que, ay, ahora se murió, esta obra está como buena. No tenía idea de que 250 años después seguiríamos hablando de él, como uno de los grandes genios musicales de todos los tiempos. Y aquí viene la razón por la que me caiga bien Salieri, es como que la famosa confesión de Salieri en la que dice que si no puedo vencerlo, al menos, o sea, hay una confesión en la que él dice que lo mató, pero porque no lo pudo vencer musicalmente. Pero el rollo es que lo Ya va, ¿qué? No, es que él siente que lo mató porque como que hubo una competencia entre los dos. O sea, no fue que al final de su vida él se sentía mal por la muerte de Mozart y se sentía como culpable indirecto. Tampoco sospechoso. De la famosa confesión de Salieri sobre envenenar a Mozart, según los historiadores, no eran más que delirios incoherentes de un anciano sufriendo demencia, y que por culpa de haber sobrevivido a alguien más talentoso era como no había que tomárselo en serio. Sí, yo estoy así en estado de mente, a punto de morir, lo primero que se me ocurre es decir que maté a Mozart, pero no es para nada una confesión. El abuelo con el tatuaje nazi que dice, no, eso me lo hizo después de los 60. Yo nunca fui de las 60. Sí, como que... La evidencia histórica muestra que Salieri en realidad ayudó a Mozart financieramente en varias ocasiones, y después se convirtió en mentor de los hijos de Mozart. Era como si después de toda una carrera de ser comparado desfavorablemente hubiera decidido, si no puedo vencerlo, al menos puedo ayudar a preservar su legado, y eso me suena a culpa. No sé yo, señor. ¿Por qué le manda dinero a la viuda? ¿Por qué, señor? Mire, y en este podcast no es para que vengan a aprender, es para que vengan a reírse. Si ustedes tienen sus propias teorías, sacan su propio podcast o déjenlo en los comentarios. No sé yo, ¿sabes? Pero a ver, la verdad es que yo sería como el ser más inteligente, pero la gente se acuerda de Salieri. A ver, la gente normal, no la gente que es música. Pues la verdad es que no sé, creo que el problema fue que él se convirtió como en parte de la historia de Mozart. ¿Me explico? Él no fue Salieri, sino fue un actor de la historia de Mozart, y eso creo que complica bastante su legado. Porque Antonio Salieri murió el 7 de mayo de 1825, vivió hasta los 74 años y tuvo una carrera exitosa. Entrenó una generación de grandes músicos, contribuyó significativamente a la cultura musical europea. Su legado no es como el rival de Mozart, es como uno de los educadores musicales más importantes en la historia vienesa, y como compositor que ayudó a establecer tradiciones operísticas que influyeron en la música por generaciones.
Era el tipo de profesional que construía instituciones en lugar de crear obras maestras individuales. Sin Salieri y gente como él, el genio de Mozart no habría tenido el contexto o apoyo institucional ni marco educativo para presentar o transmitir su conocimiento musical. Siempre tiene que haber uno que siga el status quo. Bueno, pero así es que lo recuerdan, si no, ¿quién se va a acordar de esto? Salieri vivió sabiendo que era muy bueno en lo que hacía, pero muy bueno nunca sería un genio inmortal. Era una Es porque era muy normal, es porque no se metía a droga. Qué chiste. La figura de Mozart que conocemos hoy es tanto una construcción histórica como una realidad biográfica. Cada época lo ha reinterpretado según sus propias obsesiones. Los románticos lo convirtieron en un genio incomprendido. El siglo XX lo transformó en un rebelde autoritario, un rebelde antiautoritario. En nuestra era lo ve como un emprendedor creativo que no pudo monetizar su talento adecuadamente. La sociedad está en contra del arte. Para nada es la inteligencia financiera. Salieri ha sufrido el destino opuesto. Ha sido caricaturizado como el villano mediocre de una conspiración contra el genio. La película Amadeus cristalizó esta imagen, convirtiendo a un respetado compositor en un símbolo de envidia profesional, que es históricamente injusto, pero dramáticamente irresistible. Necesitamos villanos para hacer a nuestros héroes aún más heroicos. La historia sigue la leyenda apócrifa de que Antonio Salieri envenenó a Mozart por celos, por la música de este último. Esta leyenda, aunque históricamente infundada, se volvió más poderosa que los hechos reales porque encaja perfectamente con nuestras preferencias narrativas. Estos mitos revelan más sobre nosotros que sobre los personajes históricos reales. Necesitamos héroes, necesitamos villanos. Claro, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué mata? Que bueno, estos se pelearon y este lo envenenó. Ah, qué bueno, no, cooperaban, eran solo unos compañeros de trabajo. Se tomaban un café los miércoles. La verdad es que ambos fueron músicos excepcionales, que aportaron de manera diferente a la historia. Como escribió Mozart en una reflexión característicamente compleja. Ni un alto grado de inteligencia ni imaginación, ni ambas justas contribuyen a la formación de un genio. Amor, amor, amor. Ese es el alma del genio. No sé, sí, eso me suena tan Mozart, que sí, el amor. Y con esto descubrimos que el carajo en realidad no era profundo, pero sí sabía hacer su vaina que trascendió generaciones. En última instancia, la rivalidad entre Mozart y Salieri es la historia de todos nosotros, seres humanos tratando de encontrar nuestro lugar en el universo. El universo no distribuye como los genios de manera equitativa y la meritocracia no existe. Y esto se trata del capítulo. Se quita la máscara. La meritocracia no existe. Pero bueno. ¿Cómo? Pero no sé, porque entonces, claro. Entonces Mozart es tu talento natural. Y bueno, y para ir terminando el podcast, recuerda que Mozart probablemente había considerado que este podcast es muy pretencioso y había escrito una canción escatológica al respecto, mientras Salieri habría analizado cuidadosamente su estructura y sugerido mejoras para hacernos más accesibles al público. Por eso, amigos, todavía no podemos dejar de hablar de ellos. Entonces, queridos amigos oyentes de Antes de Morir, después de este viaje por el Viena del siglo XVIII, la pregunta inevitable es: ¿prefieren a Mozart o prefieren a Salieri en sus vidas? ¿A quién prefieres? A ver, uno siempre prefiere ser un rockstar, que será el aburrido, que le va bien. Por el plot, hay que vivir por el plot. Bueno, entonces Crisel es Team Diomedes Díaz y yo soy Team Salieri. Don Omar. Sí, así. Y claro, y este ha sido el capítulo de Antes de Morir, donde exploramos las historias que nos recuerdan por qué vale la pena estar vivo. Yo soy Teris Contreras, acompañado por la brillante Crisel Contreras, y no somos primos. Y gracias Mi hermano. por permitirnos ser parte de su vida. Y recuerden, no importa si son Team Mozart o Team Salieri, lo que importa es que cuando vayan a stalkear a Crisel a su Instagram, no le den likes a las fotos muy viejas porque la van a asustar. Nos escuchamos en el episodio. Que tengan una vida llena de música, creatividad y muchos chismes. ¿Algo más que decir? ¿Algún proyecto personal que presentar? Vendrán cositas. No, mentira. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en el capítulo 6 y que tengas un lindo día, Cris. Chao. Igualmente.